Buenas, mi nombre es Bel. Vengo a presentar la comunicación transversalidad no atravesadas realizada con mi compañero Leo Herrera sobre identidades no binarias y educación. Para comenzar, ¿desde dónde partimos? Ya que según la parte del mundo en el que estemos se utilizan diferentes términos como travesti, transgénero, transexual. En nuestro caso vamos a utilizar trans con asterisco haciendo referencia a todas aquellas identidades que la asignación al nacer y su identidad no coinciden. En este paraguas se encontrarían las identidades no binarias, que serían aquellas que además no cumplen con el parámetro hegemónico de lo que entendemos como hombre o mujer. Debemos matizar que no todas las personas no binarias utilizarán la categoría de trans y que esto depende de la autodeterminación de la persona, que es lo más importante. ¿Qué es esto de parámetros hegemónicos que hemos mencionado? La hegemonía normalmente nos han dicho que la identidad es algo que es constante, excluyente dentro y que se encuentra dentro del binarismo. Sin embargo, las personas no binarias rompemos ese parámetro, ya se hace porque no haya una constancia, sino que haya una fluidez. Por ejemplo, las personas género fluido pueda ser consecutiva, como por ejemplo las personas bigénero o trigénero, o que pueda darse dentro y fuera del binarismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona de género fluido que fluya entre hombre y mujer estaría dentro del binarismo, mientras que una persona que está fuera sería una persona, por ejemplo, que fuera agénero. Antes de continuar y ver el papel de la educación, tenemos que comprender un poquito los procesos que se dan a lo largo de la vida de las personas no binarias. En este caso, hemos realizado previamente un estudio sobre el desarrollo identitario de las personas no binarias con 16 relatos de vida, que nos dieron ver que había una gran diversidad, por supuesto, y vimos algunos aspectos que queremos matizar previamente a introducirnos, que son muy importantes para poder intervenir. Por un lado, la infancia. La infancia no siempre tiene una gran confusión ni un gran malestar, sino que había personas en las que había una irrelevancia de las cuestiones identitarias, que la identidad sexuada no era algo que les llamaba la atención o que no comprendían, pero que no generaba un gran malestar, mientras que a otras sí le había un gran malestar. De forma generalizada, lo que siempre se veía es que había un sentimiento de no pertenencia. Debemos recordar que el sentimiento de pertenencia es algo realmente importante para el sentido de comunidad, para la autoestima y el autoconcepto positivo. Por lo tanto, estamos fallando ya de base, ya que si no somos parte del nosotros, seremos parte de lesotres. Y normalmente lesotres son la otredad, lo desconocido, lo monstruoso, y esto carga de un estigma muy fuerte que nos servirá tanto dentro de reconocernos con ese estigma, como ser reconocidos con ese estigma. Y cuando se nos reconoce con ese estigma, da lugar al castigo. Todas las personas somos agentes culturales y las criaturas se convierten en reproductoras de la cultura, y en este caso en una violencia que se traduce en el acoso escolar, que se daba en casi todos los casos de una forma bastante fuerte. ¿Qué sucede en la pubertad y en las adolescencias? Aumentan las normas sociales y por lo tanto aumenta el malestar emocional, ya que hay muchísimas más dificultades para camuflarse, para evadir todas estas situaciones, y se van acumulando estas violencias y las estrategias se van quedando chiquitas. Con respecto a los cambios corporales, queremos matizar que había personas que no tenían ninguna movilización con respecto al cuerpo, había personas que lo tomaban con resignación y otras personas que sí remitían un malestar, que normalmente se daba por una sexualización de sus cuerpos o porque el cambio de su cuerpo generaba una mayor segregación y un mayor cambio con respecto a su ambiente, hacia algo que no pertenece. ¿Cuál es la consecuencia y qué tenemos que tener en cuenta dentro de la educación? Que son personas que viven con una violencia cultural muy grande, que se traduce en una estructura violenta y directa. En el caso de los colegios vamos a tener el acoso escolar, que va a ser la más llamativa, al igual que el fracaso. Sobre todo en personas transbinarias se ha probado que tanto hombres y mujeres trans suelen sufrir un fracaso escolar debido a toda la violencia que viven. En nuestro caso no lo hemos comprobado, pero sí hemos tenido un caso. Normalmente las estrategias que se llevan a cabo es intentar ser estudiantes modelos. Estos estudiantes modelos lo que intentan es validar a través del profesorado su experiencia, su existencia. Y aquí tenemos que tener una clave. Y por otra parte hay personas que utilizan la estrategia de la disociación para poder sobrevivir a estas violencias. Por lo tanto, no tienen una sintomatología visible y parece que no les pasa nada. Aquí tenemos que tener cuidado, que nos centramos muchas veces a aquellas personas en las que el acoso es visible y que el fracaso o la problemática es visible, y nos olvidamos de todas aquellas personas que puedan estar presentando otro tipo de sintomatología.
Por otra parte, otra de las problemáticas más grandes son unas tasas de suicidio en la adolescencia, que aquí tenemos mucho que intervenir, de las personas no binarias. En un estudio que se ha realizado, los pensamientos de autólisis y se llegan al 50% de la población, teniendo en cuenta que esta es la visible. Y de las personas que se quedan en este mundo, lo que tenemos son personas que tienen una alta tasa de ansiedad, unas estrategias depresivas y una somatización de esa violencia a través de la disforia. Disforia entendida como malestar hacia el cuerpo por la violencia recibida culturalmente, no entendida como una disforia de género de forma patologizante, sino como uso que se utiliza dentro del espectro trans. ¿Cómo interviene aquí el sistema educativo? Se supone que debemos ser los agentes para ayudarles a comprender el mundo, un mundo que ahora mismo es violento, y transformar la realidad. Tenemos una responsabilidad social ya que les enseñamos cómo relacionarse desde los primeros momentos de vida a lo largo de sus primeros casi 20 años de desarrollo. Y se supone que tenemos una responsabilidad social con respecto a los derechos humanos, en los que la educación se debe basar en la comprensión, en la no discriminación y en ambientes seguros, que no estamos cumpliendo. ¿Y cómo podemos cumplirlo? Teniendo muy claro que la identidad sexual no es una cuestión privada, es una parte imprescindible de la identidad ciudadana y por lo tanto se debe trabajar desde la institución. Si la institución también genera violencia y es una de las bases de la violencia que sufren las personas no binarias, tenemos que tomar partido y entre ello tener muy claro que el silencio y la desvalorización de las violencias es parte de esas violencias y que debemos cambiar este tipo de comportamiento. Para ello necesitamos revisarnos, incorporarla de forma inclusiva y fomentar la inclusión. Esto se puede fomentar a través de menores ratios, acciones tutoriales, asambleas educativas, que trabajen no solamente de forma transversal, sino de forma directa, pues lo que no se explicita no existe. Aquí podemos hablar del acoso, de la violencia, de las consecuencias emocionales, legales y vitales. Podemos hablar del suicidio, no debemos temer. Los estudios demuestran que hablar del suicidio ayuda no a que haya más suicidios, sino a disminuir las ansiedades por ellos y a poder intervenir sobre ellos. Reconocer las violencias a través del role-playing, por ejemplo. Podemos incorporar también, perdón, podemos incorporar también una educación afectivo-sexual, sexológica, inclusiva y feminista, que dé a ver la diversidad y valide diferentes tipos de corporalidad, expresiones, de procesos. Esto será realmente importante para todas las personas, puesto que todas las personas tenemos problemáticas en este asunto, no solamente las personas no binarias. ¿Cómo lo incorporamos? A través de libros de texto, sobre todo material complementario, ya que no tenemos mucho. Una biblioteca escolar, tener recursos físicos es muy importante, pero si no podemos generar directorios online. En los días efemérides, como el Día de la Visibilidad No Binaria, podemos actuar. Los días de la familia, el Día de la Mujer, podemos poner también mujeres trans. Y así generamos referentes positivos que bajarán este nivel de ansiedad y de depresión que se vive durante la infancia y la adolescencia. ¿Cómo nos podemos ayudar? Apoyándonos en las diferentes entidades y profesionales que estarán dispuestas a actuar dentro de los protocolos, reglamentos, formación, leyes e investigación. ¿Qué podemos hacer entonces en nuestro día a día? ¿Cómo podemos materializar todo esto? Rompiendo la presunción de heterosexualidad. El primer día podemos preguntar el nombre y el pronombre. Y aprovechar ese momento para que si nos dicen, pero no lo ves, decirle no, porque no es algo que se vea. Es algo que es cuestión de lo que uno es y no siempre de lo que tenemos o de lo que expresamos con la expresión sexuada. Y validar sobre todo que si hay cambios o se explora, está bien, está bien. Y si no nos atrevemos a generar estos cambios, podemos llamar por el apellido o adaptarnos a los pronombres que la persona vaya haciendo. En el caso de que la persona no utilice pronombres, aquí tenemos también algo que ver. Llamar las cosas con su nombre también será importante. Hablar de cuerpos con pene y cuerpos con vulva y no utilizar eufemismos por miedo. No normalizar la violencia y no ponerla como un precursor del crecimiento ni como que es algo que vas a tener que vivir. No, estás viviendo esto, pero yo voy a ser responsable y voy a ayudarte. ¿Qué podemos hacer? No teniendo una tolerancia hacia el lenguaje violento y intentando cuestionar y quitar la culpa de la persona. Esto será realmente importante. La culpa no es de la persona, es de la sociedad y todas y todos y todes tenemos que hacernos cargo de ello. Para profundizar en cómo nos podemos hacer cargo y las consecuencias, les dejamos aquí nuestros correos electrónicos
ya que en 10 minutos da muy poco tiempo para ello y les damos muchísimas gracias por habernos escuchado.